Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenido, bienvenida a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa, en mi caso usando la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Oremos y comencemos con la lectura del día de hoy en el segundo libro de Samuel, capítulos 14 al 17. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla y aplicarla en nuestra vida diariamente. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Joab arregla que Absalón regrese. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón. Así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: «¡Oh rey, ayúdeme!». «¿Qué problema tienes?», preguntó el rey. «¡Ay de mí que soy viuda!», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo y como había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra». «Yo me encargo de este asunto», le dijo el rey. «Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque». «Oh, gracias, mi señor el rey», le respondió la mujer de Tecoa. «Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes». «Si alguien se opone», le dijo el rey, «tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño». Luego ella dijo: «Por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre». «Tan cierto como que el Señor vive», le respondió, «no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo». «Por favor, permíteme preguntar una cosa más a mi señor el rey», dijo ella. «Adelante, habla», respondió él. Ella contestó: «¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él». Más allá de toda la historia que leímos hasta ahora, qué lindo versículo. Y qué bien que lo expresa la versión NTV. Escuchen. Dice: Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. En otro modo de decir, Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención. Y el propósito es que nos volvamos a Él. Versículo 15. «He venido a rogarle a mi señor el rey porque la gente me ha amenazado. Me dije: tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted». «Tengo que saber algo», le dijo el rey, «y dime la verdad». «Sí, mi señor el rey», respondió ella. «¿Joab te incitó a hacer esto?». Y la mujer contestó: «Mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted.
Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Esto me hace acordar a cuando lo mismo que pasó con Betsabé, cuando él pecó y viene Natán y a través de una historia, él cayó en su propio error. Así Joab, astuto, también lo hizo, enviando a esta mujer para que pudiese el rey David ver el mismo acontecimiento, pero desde otra perspectiva. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: «Está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón». Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: «Por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición». Enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén, pero el rey dio esta orden: «Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia». De manera que Absalón no vio al rey. Absalón se reconcilia con David, versículo 25. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente, Absalón le dijo a sus siervos: «Vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío». Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: «¿Por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo?». Absalón contestó: «Porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Gesur si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey, y si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate». De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Capítulo 15. Rebelión de Absalón. Y este es un capítulo oscuro, otro de los capítulos oscuros en la vida del rey David. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba de qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: «Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia». Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Qué astuto Absalón, ¿no? Qué astuto. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: «Permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Gesur en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén». «Está bien», le dijo el rey, «ve, cumple tu voto». Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir: «Absalón ha sido coronado rey en Hebrón». Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Aitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Este Aitofel, que se aparece aquí en esta última parte de lo que he leído,
era un amigo íntimo del rey David y su más fiel consejero. Consultar a Ahitofel era como consultar a Dios en ese momento de la historia del rey David. Ya lo vamos a leer. David escapa de Jerusalén. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén, versículo 13, para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David le dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gat: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también dijo al sacerdote Sadoc: mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí estaré y esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usai el arquita lo estaba esperando. Usai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente, serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que esté planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos Ahimaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Capítulo 16. David y Siba. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba.
Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba. El pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Y aquí vemos un acto de deslealtad terrible y una mentira tremenda de Siba, que le dijo al rey que Mefiboset, que era el nieto de Saúl, ahora quería recuperar el trono, ya que David se estaba yendo de la ciudad. Y era una mentira, nada que ver, no había sido así. Este era un aprovechador, un murmurador que estaba queriendo sacar ventaja de esta situación. Pero ya veremos cómo Dios va a hacer justicia frente a esto más adelante. Versículo 5. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Shimei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Le arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que le rodeaban. «Vete de aquí, asesino y sinvergüenza», le gritó a David. «El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino». «¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?», exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. «Déjeme ir y cortarle la cabeza». Tremendo, ¿no? «No», dijo el rey. «¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo?». Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes, «Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me ha tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy». Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Shimei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Ahitofel aconseja a Absalón, versículo 15. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Usai el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. «¡Viva el rey!», exclamó. «¡Viva el rey!». «¿Esta es la forma en que tratas a tu amigo David?», le preguntó Absalón. «¿Por qué no estás con él?». «Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel», le respondió Usai. «De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui consejero de tu padre, ahora seré tu consejero». Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó, «¿Qué debo hacer ahora?». «Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre», contestó Ahitofel, «porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo». Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. ¡Wow! Tremendo. Y leemos el capítulo 17, el último capítulo de la lectura de hoy. Dice así: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: «Déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo.
Y este plan les pareció a Absalón y a todos los ancianos bien, le pareció muy bien a todos ellos. Husai contrarresta el consejo de Aitofel, versículo 5. Pero después Absalón dijo, traigan a Husai el arquita, veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Husai llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y le preguntó, ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Husai, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas, seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Beerseba al sur. De esta manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai es mejor que el de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. Husai advierte a David. Husai les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, les dijo, encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto, de lo contrario morirán él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaas se habían quedado en Rogel para no ser vistos al entrar ni salir de la ciudad. Había acordado que una sirvienta le llevara el mensaje de ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Enrogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Bahurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón le preguntaron a la mujer, ¿has visto a Ahimaas y a Jonatán? La mujer contestó, estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruce el Jordán esta misma noche, y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. ¿Escuchaste eso? Él fue y se suicidó. Aitofel creo que ya percibió que como su consejo no había sido acatado, lo que vendría sería la ruina, porque el rey juntaría más hombres y pelearía contra Absalón y lo vencería. Y él también caería en manos del rey como un traidor. Por eso se anticipa, va a su casa, pone las cosas en orden y se ahorca, se suicida. Tremendo el final de Aitofel. Y Aitofel viene a ser una figura profética del mismo Judas Iscariote,
De hecho, uno de los salmos proféticos de David escribe acerca de su amigo, su íntimo amigo que lo traicionó. Bueno, ese Aitofel era su íntimo amigo en esta historia y era un símil profético, un tipo profético de Judas Iscariote para con Jesucristo. Te dejo este comentario como un obsequio de esta porción de la lectura. Versículo 24. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre, Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Ramá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai de Galad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. Y hasta aquí la lectura del día de hoy, y te digo que dan ganas de seguir, pero eso será la lectura del día de mañana, Dios mediante. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo en el canal. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.